Hola, buenas tardes. En este video voy a reflexionar sobre mis propias experiencias del aprender. El video está dividido en dos momentos. Primero voy a hablar sobre mis motivaciones iniciales para ser profesor y para ser profesor de historia. Y en el segundo momento sobre mis experiencias durante mi formación de grado. ¿Cuáles fueron mis motivaciones iniciales para ser profesor de historia? Bueno, en primer lugar, mi familia. Tengo una familia repleta de docentes. Mi mamá es maestra, mi papá es profesor de filosofía, mi tía también era maestra, mi padrino y mi madrina son profesores de geografía, así que nada, ellos influyeron bastante en mi elección de la carrera, ¿no? También cuando yo los veía, que les gustaba, sobre todo a mis padrinos, a mi papá, estaban muy contentos enseñando. Mi mamá ya no tanto, ya de 26 años que es maestra, ya está a punto de jubilarse, pero en su momento también, cuando yo era chico, me acuerdo que le encantaba ser maestra. Por otro lado, mis profesores que tuve en el secundario, recuerdo a tres profesores que me marcaron y que también influyeron en mi decisión de ser docente. En primer lugar, una profesora de historia que tuve en primer año, Florencia Cutrera. Otra profesora que tuve en quinto y en sexto, Belén Guardiola. Y un profesor de filosofía. Los tres se caracterizan por la pasión que le ponían en el momento de enseñar y para mí eso es fundamental, ¿no? Que al docente le guste lo que haga. Se nota muchísimo y eso al estudiante eh, le cambia totalmente su experiencia en el aula. Yo disfruté mucho las materias donde al profesor le gustaba lo que hacía. Es como una diferencia eh, radical, ¿no? Cuando ves que al profesor le apasiona lo que hace, que cuando ves que, que no le gusta. Para mí, para mí eso es esencial, que como docente te guste lo que haces. Bueno, por otro lado, eh, videojuegos. A mí me gustaba mucho en el secundario averiguar sobre el contexto en el que está ubicado el argumento del videojuego, sobre todo el Assassin's Creed, que es una saga de videojuegos donde cada lanzamiento del Assassin's Creed está ubicado en diferentes contextos históricos. Y a mí me gustaba mucho jugarlo y a la vez averiguar e investigar en internet sobre el contexto en el que se desarrollaba el argumento. Lo mismo que con las películas. Y por otro lado, un libro que me compré en sexto año del secundario, se llama Roma Invicta, cuyo autor es Javier Negrete. Me encantó y me motivaron a leer mucho sobre la historia de Roma, ¿no? Y yo ya quería cursar Antigua para estudiar Roma. Este es el libro. Ahora no, ya no leo sobre Roma, leo mucho de historia económica argentina. Pero en su momento mi móvil era la historia de Roma, ¿no? Incluso fui adscripto en Antigua. Hasta que, hasta que cursé básicamente las materias más recientes en el tiempo y me gustaron más y empecé a leer más historia contemporánea, sobre todo historia argentina y sobre todo historia económica argentina. Si algún día hago la licenciatura, seguro que va a ser de, de historia económica argentina. Bueno, durante la formación, de nuevo, los profesores, sí, en la universidad también, como estudiante,
noto mucho y disfruto mucho aquellas materias donde, bueno, a los profesores les apasiona lo que hacen, ¿no? Para citar algunos ejemplos, Rita Falcone, Daniel Reynoso, es un placer estar en esa clase. El otro motivador fue Paulo Freire, que lo leímos en todas las pedagógicas, salvo, bueno, obviamente didáctica específica, donde ahí cambié la mirada sobre lo que es enseñar, ¿no? Antes tenía esa mirada más tecnocrática, como qué es lo que hace el docente, bajar contenidos. Bueno, leyendo a Paulo Freire, esa mirada tecnócrata de la educación y del rol del docente eh, la cambié, ¿no? Por una mirada distinta al docente, donde lo que debe favorecer es el pensamiento crítico, ¿no? La desnaturalización de la vida cotidiana, una mirada más crítica y no tecnócrata, como se creía tradicionalmente, que era el rol del docente. Y bueno, por último, las prácticas, que ahí tuve experiencia de luces y sombras, pero las prácticas, además de hacerme ver, de hacerme cambiar el modo o el pensamiento que yo tenía sobre cómo se enseñaba historia, también me ayudó a mí mismo a pensar diferente la historia, ¿no? Yo aprendí a pensar históricamente con las prácticas, la verdad. No tenía esa concepción bien formada todavía, esas competencias del pensamiento histórico. Además es muy interesante esto de partir de un problema en cada clase, ¿no? Porque nosotros venimos viendo durante toda la carrera que la historia no es una historia acabada, sino que es una historia problema. Bueno, entonces la enseñanza de la historia también debe enseñarse como una historia problema, ¿sí? No es algo acabado. Bueno, para no hacerlo más largo, porque sé que el video debía durar entre 3 y 5 minutos, estas han sido mis principales experiencias del aprender, ¿no? No, no fui militante de ningún partido político, pero sí he ido a marchas y a asambleas. Bueno, muchas gracias.